Bueno, los tres. Gracias, presidente. Buenos días. Nancy Flores, de la revista Contralínea, y buenos días a los secretarios y al subsecretario. Presidente, en Contralínea hemos seguido investigando esta averiguación que abrió el INAI en su contra. Bueno, el INAI dice que no es en su contra, sino en contra de la oficina de la presidencia, aunque lo que está investigando es si usted reveló datos personales de la persona moral Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y hemos encontrado, bueno, a partir de entrevistas que hemos hecho con doctores en Derecho, que no existe un sustento legal para esta investigación que abrió el Instituto de la Transparencia, porque el artículo 3 de la Ley General de Datos Personales establece que estos datos personales solo son de personas físicas, y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad pues no es una persona física, es una persona moral. Entonces, bueno, los doctores en Derecho que hemos entrevistado nos comentan que esta averiguación no tiene este sustento, es decir, esta investigación sería ilegal. Presidente, nosotros en la revista Contralínea lo que nos pidió el Instituto de la Transparencia que reveláramos nuestras fuentes tiene que ver con ilegalidades que ha cometido esta persona moral. Es decir, ha mandado recursos millonarios a cuentas en el extranjero, concretamente a Suiza, ha transferido de su patrimonio que ha conseguido donaciones a otras organizaciones que tienen que ver con el mismo grupo empresarial, como Mexicanos Primero, e incluso ha trasladado parte de estas donaciones a inmobiliarias que son propiedad del empresario Claudio X González Guajardo. Además, por supuesto, del tema de que es financiado por el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que el gobierno de Estados Unidos aún no explica esta parte. Entonces, presidente, la pregunta es, ¿qué va a hacer su gobierno con esta investigación? O sea, ya que no tiene sustento legal, porque Mexicanos contra la Corrupción es una persona moral, no es una persona física, ¿su gobierno haría algo al respecto o tendría alguna opinión? No, vamos a entregar toda la información que nos piden y nos atenemos a lo que decidan las autoridades competentes, pero yo no veo que haya ningún delito. La transparencia es una regla de oro de la democracia. Todo esto del secreto bancario, el debido proceso, todo eso lo fueron creando para ocultar las tranzas, para decirlo con claridad. El que nada debe, nada teme. La vida pública tiene que ser cada vez más pública. ¿Cómo no vamos a saber cuánto les condonaban de impuestos a las grandes empresas, a los bancos? Nada más porque existe el secreto bancario y el robo que significa, aún estando legalizado. Es una gran inmoralidad y sobre todo una gran injusticia. ¿Cómo van a andar correteando al que apenas y saca sus gastos en una tienda de abarrotes, en una pequeña empresa, a un profesional, ahora a los artesanos, madereros de Oaxaca, y los grandes banqueros, empresarios, las grandes corporaciones gozan de privilegios. Entonces, todo es
por las formas y se les olvida el fondo. Es siempre poner por delante el derecho y dejar rezagada la justicia. Entonces, nosotros vamos a estar respondiendo ahora a un senador del PAN, el que trajo a los de Vox. Yo le remendaría. Sí, acusó hace un tiempo que nosotros consumíamos no sé qué cantidad de chorizo. Una gran denuncia, ¿no? Y ahora igual, que se trajeron médicos cubanos que no tienen título, un gran escándalo. Es evidente que es una persona y se le debe de respetar, de pensamiento conservador, ultraconservador, pero tienen que actuar con ética. El problema, siempre lo he dicho, del conservadurismo es que su doctrina es la hipocresía. Tengo entendido que este senador fue de obras públicas, fíjense, en el gobierno de Yunes. Y ahora se quiere convertir en el paladín de la honestidad, de la transparencia. Muy lamentable todo esto. Pero qué bien que están saliendo estas cosas, porque así ya no hay medias tintas. Ya cada quien se ubica en su sitio, en su lugar. Esto otro de Claudio X González, también paladín de la honestidad. ¿De cuándo acá? Imagínense una organización que se atreve a recibir dinero del gobierno de Estados Unidos, un grupo de mexicanos que recibe dinero de un gobierno extranjero para hacer oposición a un gobierno legal y legítimamente constituido, a un gobierno democrático, porque a mí no me impusieron los de arriba. Yo estoy aquí por el pueblo de México. ¿Con qué autoridad moral se convierte en juez y quiere juzgar a todos? Entonces, ese doble discurso, esa doble moral, esa hipocresía, es lo que está quedando en desuso. Pero bueno, hay que ser respetuosos, primero, de la libertad de expresión, la libre manifestación de las ideas, y respetuosos de la legalidad. Nosotros llegamos aquí también, eso es importante, que no se olvide, por la vía pacífica y legal. Decían los que se asumían de extrema izquierda
o radicales, y otros opositores leales al régimen autoritario, de que no se iba a poder, como nosotros lo pretendíamos, que no se había logrado ni en la independencia, ni en la reforma, ni en la revolución un cambio pacífico, y que los potentados, la oligarquía, los que se sentían dueños de México, no iban a permitirlo. Y nos hicieron un fraude y luego otro, y seguimos. Muchos se desmoralizaron. Yo me acuerdo que en el 12 y en el 6 también, sobre todo los intelectuales de izquierda que estaban en nuestro movimiento, se deprimieron. Tuve que escribir un libro que se llama No decir adiós a la esperanza, para alentar a que siguiéramos adelante. Esto en el 12, porque muchos, los que tenían posibilidad, se fueron al psicólogo. A recibir terapias. La mayoría de la gente, los pobres, los campesinos, los obreros, no tienen posibilidad de darse ese lujo de decir, me deprimo. No, con ellos convine de que había que seguir luchando, que había que continuar enfrentando todos los obstáculos, y decían no va a ser posible. Cuando invité a algunos, porque al final de cuentas nosotros somos continuadores de un proceso de lucha que viene de tiempo atrás, que recoge las aportaciones con sacrificio de muchos mexicanos que estuvieron en la cárcel, que fueron reprimidos, muchos fallecidos, mucha gente que luchó de tiempo atrás. Y cuando invité a algunos aquí al Palacio, de los más grandes, lloraban y decían, algunos pellizquenme, no lo puedo creer, sinceramente me decían, yo nunca pensé verlo. Entonces, ya se dieron los cambios por la vía legal, por la vía pacífica. Por eso también yo le reconozco y le agradezco a la oposición, porque también ellos han ayudado. ¿Cómo ayudan? No optando por la violencia, porque en Chile propiciaron un golpe de Estado y recurrieron a la violencia y derrocaron a un gobierno legal y legítimamente constituido y causaron la muerte de un presidente honesto,
un demócrata, pacifista, y una clase media manipulada aplaudió a Pinochet y lo mantuvo porque no requirió utilizar después del golpe mucho las fuerzas armadas. No, fue la propaganda y el respaldo de ciertos sectores de clase media. Si lo extraordinario fue que él pensó de que ya transcurrido un tiempo podía convocar a un referéndum, a un plebiscito, y que la gente iba a decir que continuara. 1988, creo. Y la gente dijo, cambio. Y es de reconocer que aceptó el resultado. Todas estas cosas, pues, que tiene estos procesos. Por eso lo de Claudio, pues, es entendible. Así son quienes tienen este pensamiento y hay que respetarlos, nada más que con argumentos refutarlos. Por eso está muy bien el debate nacional, el que hablemos de estas cosas, el que no nos quedemos callados y que nada más sigamos muy despiertos, no dejándonos engañar, manipular por los medios, por la propaganda, saber leer los periódicos, saber escuchar la radio, saber ver la televisión, las redes sociales y informarnos y tener criterio propio y actuar como mujeres y como hombres libres, decidir libremente. Eso es todo. Presidente, yo sé que seguramente este tema de la investigación no le preocupa, nada más decir que hasta ahora el INAI no ha abierto ningún procedimiento de verificación de datos personales por personas morales, entonces esperaría que el próximo 15 de octubre pues cierre esta investigación definitivamente, que no tiene ningún sustento legal. En mi segunda pregunta, presidente, usted aquí en la conferencia mañanera ha hablado mucho de cómo el sistema se creó para permitir los grandes latrocinios y para permitir todos los crímenes que cometieron los expresidentes. Y también hay 6.5 millones de mexicanos que votaron en la consulta porque sí se juzgara a los expresidentes, ya que todo el sistema mexicano no lo va a permitir, porque así está planteado, porque lo hicieron para que toda la corrupción pues se hiciera y no hubiera consecuencias para ellos. Hay un procedimiento en la Corte Penal Internacional contra Felipe Calderón Hinojosa, que más de 20,000 personas lo promovieron, lo llevaron a la Corte Penal Internacional en La Haya. Es tiempo ya de que el Estado mexicano le pidiera a esta Corte Penal Internacional que se pronuncie sobre ese caso. En México no se le va a juzgar jamás por los crímenes de guerra, por los crímenes de lesa humanidad de los cuales este expresidente es responsable. Son miles de personas que perdieron la vida, miles de desplazados, miles de desaparecidos forzosamente, más todas las familias destrozadas por su guerra contra el narcotráfico. Presidente, ¿no cree usted que ya es momento de que el Estado mexicano le solicite a la Corte Penal Internacional de La Haya, con este respaldo de 6.5 millones de personas que votaron en esa consulta, pues que ya diga algo sobre este procedimiento,
lleva más de 9 años allá. Bueno, eso corresponde a los ciudadanos que presentaron la denuncia. Creo que el Estado no debe de participar en este tema. Creo que esta instancia debe de responder si se hizo una denuncia con toda la formalidad legal, pues corresponde dar una respuesta. No tiene por qué haber un exhorto, un llamamiento del Estado. Ya es una denuncia en curso y lo que hace falta es una resolución. A ellos corresponde. Nosotros no tenemos por qué formalmente hacer un exhorto. Además, yo repito que no vamos desde el gobierno a presentar ninguna denuncia en contra de expresidentes. Lo que está en curso, lo dije desde que tomé posesión, no se va a detener, porque no somos tampoco tapadera de nadie, pero nosotros no vamos a auspiciar, a promover ninguna denuncia en contra de expresidentes, y así lo dije desde que tomé posesión, porque estamos viendo más hacia adelante y yo creo que la justicia tiene que ver mucho con lo preventivo, con la no repetición. Nosotros hicimos el compromiso de no hacer lo mismo y por eso, aunque no les guste a algunos, aquí hacemos denuncias y estigmatizamos a la corrupción, porque considero que eso es un gran aporte. Lo peor era que antes robaban los altos funcionarios públicos, los llamados hombres de negocio, y ni siquiera perdían su respetabilidad, hasta se les aplaudía. Entonces ahora eso ya no se permite, no se tolera. El corrupto es mal visto. Aquí siempre he hablado de que el corrupto no solo se daña a él, no solo se afecta a él mismo, afecta a sus familiares. Antes a lo mejor no había conciencia de eso. Al contrario, las hijas, los hijos, los familiares presumiendo con carros de lujo, con alhajas, viajes al extranjero, todo. Y era normal. Pues ahora no. Ahora les diría que hasta preocupa la situación de los hijos de los corruptos, porque hay un escándalo de corrupción, se involucra a una persona o a una pareja y tienen 5, 6, 7 niños, familias. ¿Qué culpa tienen los niños de lo que
hicieron sus padres. Entonces, todo eso es lo que tiene que llevar ya a que se reconsidere de que no es triunfar a toda costa y que el que no tranza no avanza. No, ya ni siquiera lo peor es la cárcel. Lo peor es el desprecio social, el juicio popular. ¿Cómo un corrupto va a caminar por la calle? Pues solamente que vaya, primero, que ande con carros blindados y que vaya a puro lugar donde van los mismos. ¿Y los niños en la escuela? ¿O son sutiles y diplomáticos los niños? No, esos ahí en la escuela les dice. Entonces, eso no es vida. Antes habían candidatos que hacían campañas, hasta hace poco, en las afueras de las iglesias. Iban con sus esposas, entraban, saludaban los domingos, se salían, estoy refiriendo a las iglesias católicas, y se iban a otra. A la misa de 7, a la de 10, a la de 12, a la de 6, y se quedaban afuera, ya la última. Pura hipocresía. ¿Qué tiene que ver eso con la vida de Jesús Cristo? Con la lucha por la justicia, por la honestidad, la verdad. Entonces, ya fuera máscaras. Ya, ahora el rey va desnudo. Ya no es el tiempo de la hipocresía y es el tiempo de afianzar valores auténticamente. Presidente, si la Corte Penal Internacional abriera este juicio en contra del presidente Calderón y les pidiera al gobierno mexicano que colaborara, ¿habría una colaboración con esta Eso es otra Corte cosa, Penal? eso es otra cosa, lo tendríamos que hacer, pero no promoverlo nosotros. Ok, presidente, muchas gracias.